Yo me acuerdo que yo arranqué las hojas de ese cuaderno porque dije, ese cuaderno lo voy a usar para otra cosa. Y yo leí lo que había escrito que quería que, pues no que pasara así, sí, como que pasara para junio. Y yo leí y yo me reí y yo, jaja, y no, qué gracioso, Danitza, tú con las que sales. Y boté los papelitos. Parce, parce. O sea, calculen que yo leí eso como un miércoles, un jueves. Al fin de semana va y me pasa algo relacionado con eso que yo había escrito. ¿Qué más, parce? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Oigan, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Algo Excéntrico. Soy Danitza Muñoz, soy su host. Y nada, parce, qué chimba estar acá otra semana, otro episodio. Sé que me había demorado un poco en sacar este, pero nada, acá estoy nuevamente con ustedes, que saben que yo les tengo todo el cariño del mundo. Pregunté recientemente en Instagram cuántos de mis seguidores me escuchaban y nada, en serio como que la retroalimentación, ay no, parce, alegra mucho mi corazón de saber que hay muchos que están ahí pendientes, que saben de lo que estaba hablando últimamente en el podcast y eso es lo más gratificante para mí, ver cómo a poco también voy creciendo en YouTube, voy creciendo en Spotify. Como siempre digo, yo le tengo mucha fe a este proyecto. En cualquier momento, baby, entramos a las listas de Spotify. O sea, yo ya me visualizo eso. En cualquier momento, algo excéntrico va a estar en esas listas de los podcasts más escuchados en español y así será. Tengo la certeza, seguridad, fe, confianza y todo que así será. Y nada, sobre el último episodio, gracias por todo el recibimiento, gracias por los comentarios. En serio, fue una chimba haber hecho ese episodio, porque ustedes saben que yo amo a Rosalía. En serio, esa mujer me inspira demasiado como persona, como artista y nada, en serio es como que soy fan de ella. El episodio de hoy, parce, el episodio de hoy, un episodio del cual yo venía haciendo ruido desde hace un tiempo en mis redes sociales, un episodio que de verdad quería hacer porque es un tema que a mí me emociona demasiado. Es un tema que a mí me apasiona. Y yo creo que es un tema que obviamente ha estado conmigo desde siempre. O sea, es algo que yo he practicado desde siempre, pero con distintos nombres. De hecho, me había salido un video recientemente en TikTok donde alguien explicaba como el nombre que cada persona le da a esto. Entonces, hoy voy a usar como el término de moda, el término popular. Hoy vamos a hablar sobre la manifestación. Así es, baby. Ve, busca tu cuaderno, abre tu bichito de notas de tu iPad, de tu computador, de tu celular y toma nota. Porque hoy te voy a compartir mis trucos, o sea, lo que me ha funcionado a mí de cómo yo, cómo se dice, cómo he aprendido a manifestar, cómo yo suelo manifestar. Y en serio como que esto ha sido una experiencia muy chimba, ya como darle un nombre a esto y entender que no todo pasa por casualidad, sino que también es parte como de un plan y es algo que yo atraigo. Eh, la manifestación. La verdad yo siento que siempre la manifestación ha estado conmigo, como yo he dicho en episodios anteriores, no recuerdo en qué episodio lo dije, pero donde yo pongo el ojo, pongo la flecha. Y eso mis papás lo saben. O sea, yo desde pequeña he sido una niña muy como, ¿cómo lo digo? Visionaria. O sea, tipo como algo que quiero hacer, voy y voy detrás de eso y lo cumplo. Y hay cosas curiosas que les voy a compartir en este episodio, cosas que yo solía hacer de niña, pero como que yo no le tenía un nombre específico, sino que eran como rituales personales. Yo ya he hablado acá que cuando yo estaba en Colombia solía asistir a una iglesia, solía ser parte de una religión. Y nada, cosas buenas por rescatar hay obviamente. Y entre esas me gustaba como una cosa que hacían que se llamaba como, que era cuando hacían como una semana de predicación, cosas así, que se llama, ay, se llama peticiones. Entonces, y también los hacían como en ciertos programas especiales. Te daban un papel a ti
y en ese papel tú escribías como que todo lo que tú querías, por decirlo así, o sea, como que qué es lo que le vas a pedir a Dios. Pero antes de pedir, agradece. Eso no es solo pida, 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 pida y ya, agradece. Entonces, como parte final de ese ritual, por llamarlo así, como término universal, no se me asusten tampoco, esos papelitos los quemaban. A veces hacían como una fogata grande, a veces como que los quemaban como en un recipiente de barro especial. Y pues lo que le decían a uno es que como que ese humo, ese incienso, creo que se llama así, como que todo eso subía al cielo y pues le llegaba a Dios y Dios recibía así nuestras peticiones. Entonces yo de niña, yo creo que sí, mi mamá, vean, yo en todos los episodios siempre voy a pensar en mi mamá, siempre, siempre. De pronto mi hermana también va a hacer algún comentario, no sé si ella se dio cuenta en algún momento que yo hacía esto. Yo recuerdo que obviamente había muchas cosas en mi cabeza, muchas cosas que yo quería, planes, esto, lo otro, y yo empecé a escribir todas las noches. Y mi plan era al final de la semana coger todo lo que yo escribí durante una semana y quemarlo. No recuerdo por cuánto tiempo hice eso, obviamente habían ciertos inconvenientes por ahí en donde quemaba yo los papelitos. Vean, cuando ya todos en mi casa estaban dormidos, yo me despertaba y yo era súper cuidadosa, abría la puerta y luego abría la reja y digamos que mi familia vive en un tercer piso, aún viven en el mismo apartamento. Como que en la parte de las escaleras hay como un espacio pequeñito que no, o sea, no sé cómo asociarlo, no sé qué nombre ponerlos. Digamos que cuando uno va a bajar, son escaleras metálicas, entonces esas escaleras, o sea, ay, ¿cómo lo digo? Pongamos el nombre como un medio balconcito, que era donde mi papá hace los asados. Entonces mi mamá siempre tenía el asador ahí. Parce, obviamente yo re abeja, asegurándome que ya todos estuvieran dormidos, que en el segundo piso no hubiera nadie por ahí, porque es que hace una peladita jugando con fuego como a las que a medianoche, no sé, estoy exagerando la hora. Parce, yo cogía todos los papelitos, yo buscaba la mechera, la fosforera, no sé qué otro nombre tenga, o fósforos, y metía los papelitos ahí y yo los quemaba. Y decía como una oración, como esperando recibir respuesta a todo lo que yo había escrito. Muchas veces yo agradecía o simplemente le contaba o eran cartas a Dios. Yo decía que eran cartas a Dios. Yo le mandaba cartas a Dios como mucho agradeciendo, contándole cómo estuvo mi día, toda la cosa. Porque yo siento que desde siempre he tenido una relación muy chimba con Dios. Tengo obviamente mis razones y toda la cosa. Yo desde pequeña estuve en situaciones que, cómo los planteo, parce? Como al borde de la muerte, desde muy pequeña. Entonces como que llegó un punto en el que yo de verdad entendí que Dios tiene un plan gigantesco para mí y que pues es mi propósito seguir ese camino. En estos momentos considero que yo no necesito de una iglesia, de una religión para encontrar ese propósito. Sí, es a veces chimba ir a la iglesia. Recientemente fui a una iglesia. Fue a una iglesia. No de la religión que yo solía practicar, pero fue una iglesia y nada, me encantó por el tema de que a mí, de las cosas que yo siempre rescato de la iglesia es el tema de la adoración, la alabanza. Siento que es uno de los momentos más bonitos que pueda tener una iglesia. En fin, volviendo a ese tema, pues yo siento que mi relación con Dios siempre ha sido una chimba. Con Dios, con Jesús, el Espíritu Santo. En fin, yo les hacía cartas y les escribía mucho. Realmente no recuerdo por cuánto tiempo mantuve ese ritual, pero sí, digamos, el más grande inconveniente para mí era el quemar los papelitos, porque yo pensaba, mi vecina me va a sapear, mi mamá se va a dar cuenta y va a pensar que yo estoy haciendo cosas raras. O sea, mil ideas surgían en mi mente. Cuando viajábamos a la finca, obviamente era más fácil para mí hacer las cartas y quemarlas porque en ese tiempo, pues, en ese tiempo estaba como la cocina de leña y obviamente yo disimuladamente me iba para la cocina, prendía el fuego y metía esto, el papelito o buscaba como un espacio en alguna parte de la finca donde no fuese a provocar un incendio y hacía mi pequeña fogata y mi ritual y ya. Ese ritual fue muy chimba, entonces yo creo que si yo empecé a manifestar fue desde muy muy chiquita, también como el saber
pedir, como el atraer las cosas, el aferrarme tanto a algo que yo quiero y que de verdad eso pasara. Y yo decía, ay, tengo superpoderes. ¿Han visto ese meme de que dicen como que, ay, tengo poderes psíquicos? Algo así. Yo de niña llegué a tener ese pensamiento porque había muchas cosas que yo decía, lo pienso y pasa. Es que lo pienso y pasa. O sea, que. Aparte también eso yo creo que va ligado con el don de mi familia, con algo que tiene mi familia, una vainita ahí rara. En fin, también otro de los rituales que yo hacía demasiado, a veces suelo hacer, es algo raro, pero yo que les estoy compartiendo todos estos trucos secreticos, aparte de la oración, o sea, yo creo que también la oración para mí ha sido importante. En mi caso, yo creo en Dios. Si ustedes no creen en Dios, pues en lo que ustedes crean, pero digamos, para mí también la oración ha sido como algo muy importante, una forma de pedir, pero antes de pedir, agradezco. Es que yo creo que parte importante y clave de esto es el agradecer. Y nada, este otro ritual que yo tenía es con respecto a la luna. Yo desde pequeña he sentido como una gran afición a la luna. Me encanta la luna. Tengo tatuada, no sé cómo mostrar esto. Tengo tatuada la luna. Este tatuaje es un tatuaje realmente muy especial para mí. Es la conjunción del sol y la luna. Eh, y el significado, ya un día dedicaré un episodio a mis tatuajes. Quizás. Mi mamá odiará ese episodio, pero bueno. Pero yo desde pequeña he sentido como esa atracción a la luna, esa vaina tan rara con la luna. Y cuando yo aprendí astrología, claro, parce, la luna predomina en mi carta astral. Otro tema, otro episodio. Entonces yo empecé a coger el ritual de hablarle a la luna. Yo desde pequeña también he leído mucho, me encantaba leer. Yo cuando estaba en el colegio me la pasaba metida en la biblioteca y también leía sobre mucha mitología. Leía muchísimo, parce. Yo era esto bella, o sea, literal, típico ratoncito de biblioteca. Yo me la pasaba leyendo. Y nada, yo empecé como con este vicio por un cuento que yo había leído relacionado con la luna, de hablarle a la luna. Y empecé a hablarle a la luna. Pero como que no sé, había momentos, eran momentos en la noche cuando ya todos en mi casa estaban durmiendo. Después de haber escrito mi carta, igual esto, cuando yo dejé de hacer lo de las cartas, siguió siendo como un ritual para mí, que dejó de ser como diario, sino que fue algo que empezó como de vez en cuando. Y nada, las ventanas de mi casa no, de mi casa en Colombia no tienen como barandales, o sea, son ventanas que tú las abres y no, o sea, tú te puedes caer por esa ventana, pero son ventanas chimbas, porque entran el aire y en ese tiempo como que aún no habían construido al frente, entonces la vista era súper súper chimba. Y yo hacía esto llamado, le hablaba a la luna. Le hablaba a la luna y yo, nada, cuando ya todos estaban dormidos, uno de los sofás, creo que era el sofá grande, daba a esa ventana. Yo me sentaba, corría las cortinas, abría la ventana y hablaba con la luna. Se dirán loca, sí, quizás loca, pero era como que un dos en uno. Yo hablaba con la luna y también hablaba con Dios. Entonces, yo, nada, era como hablar de mi día, hablar de mis cosas, hablar de todo y pedir. Yo siento que también hubo momentos de altas y bajas en mi vida en el colegio. O sea, yo me consideraba que era suiza, pero suiza como que siempre en un punto neutro. Pero habían cosas que, ay, parce, me fastidiaban. Me fastidiaban. Tiempo después ya entendí por qué en parte mi vida en el colegio fue dura. Siempre fui de las mejores estudiantes. Inteligente más no aplicada. Eh, y es porque tengo dislexia y trastorno hiperactivo por déficit de atención. También está lo de la ansiedad, pero yo no sabía nada de eso. Me enteré de eso tarde. Entonces como que habían ciertas cosas que me costaban, había momentos duros, habían cosas que a mí no me gustaban. Y nada, como que mi desahogo, por decirlo así. Ustedes van a pensar que yo no tenía amigos. Sí, yo tenía amigos. Ustedes van a pensar que tengo una mala relación con mis papás. No, no hay una mala relación con mis papás. Simplemente no sé. A veces uno busca salir un poco como de la rutina. De hecho, cuando yo pasé como mis periodos de ansiedad, que aún no sabía que era ansiedad, yo me había creado mi propio nunca jamás, porque yo también tengo como una vaina, una obsesión, un amor por Peter Pan, que eso también es otra historia. O sea, es que acá ya les he echado como unos 50 chismes, parce.
En fin, yo tenía ese ritual de hablarle a la luna y también como que eso me ayudaba mucho, o sea, la descarga emocional, a pesar de estar como chiquis, como en mi adolescencia, o sea, era como, wow, chimba. O sea, esto es increíble, esto es una terapia. Ahorita le puedo dar ese nombre terapia. O sea, ahorita le voy a poner términos a cosas que pasaron en mi vida que obviamente ni sabía qué eran o los ignoraba o pensaba que eran tabú. Entonces sí, yo solía hacer eso, hablarle a la luna, hacerle cartas a Dios. eh, También siento que empecé a hacer como a conectarme mucho también con la naturaleza. Cada vez que yo estaba en un espacio abierto, disfrutaba cada momento. O sea, cada vez que yo iba a la finca, también tenía como mis propios rituales. O sea, yo hacía cosas que se me venían a la mente, que ustedes van a decir, está loca, pero no, estaba loca, no sé. Ustedes piensen lo que quieran, yo acá les estoy compartiendo cosas que yo hacía y que creo que esto me llevaron al camino de la manifestación. Eh, Como el estar conectada mucho con mi entorno. Por eso yo tengo la teoría que yo no serviría para volver a vivir en la ciudad de la que yo soy. O sea, yo tengo esa teoría porque siento que es una ciudad muy tóxica, marica, es muy tóxica esa ciudad. Tengo mis razones. Tengo mis razones. Porque es que no sé, yo siento que cada vez que yo tenía la oportunidad de ir a una caminata, de ir a la finca o de estar en espacios abiertos, como que yo disfrutaba mucho eso. Era como una sanación, una recarga. No sé cómo explicar eso. O sea, como que energéticamente era algo que me hacía muy bien. De hecho, hay una historia, esto es algo muy curioso, que mi mamá siempre me decía cada vez que íbamos a la finca de mis abuelos, el primer día, los 2 primeros días, yo me solía enfermar. Yo me solía enfermar, pero era sobre todo de la rinitis y era como que una cosa horrible, horrible, horrible y o sea, era como una transición. Ya después ya me recuperaba y estaba bien. Y mi mamá, yo creo, es que no me acuerdo si era mi mamá o mi nona la que decían eso, tipo como, es que te estás desintoxicando de la ciudad. Yo como así, es que sí, porque no, que es que de la ciudad tú coges muchas cosas, llegas al campo y obviamente tú sacas todo eso. Y hoy en día creo eso. Hoy en día creo eso. Entonces yo de verdad tenía mis rituales. Había también otras cosas que yo solía hacer. Y era escribir cartas y las enterraba. En la finca debe haber, si es que aún existen, no sé si alguien las encontró bien, cartas que yo escribí y hacía un hoyo bien profundo porque de eso también tenía fama. Eso mi nona lo sabía y mi nona cuando estaba vivo. Eh, que yo siempre hacía travesuras, siempre me gustaba como hacer huecos, que esto, que lo otro, porque yo también me andaba con mis cosas, mis rituales, les digo, o sea, cosas que yo hacía de niña y no tenían razón. Y es que plus, parce, yo soy Piscis, entonces al ser Piscis también como que uno se crea un propio mundo, sus propios rituales, sus cosas místicas y toda la vaina. Y eso que yo estaba en una iglesia, pero es que hay cosas que yo digo que hacen parte de la personalidad de uno. Y yo creo que no es malo, o sea, acá yo no les estoy diciendo que yo estaba haciendo brujería ni nada por el estilo, porque siempre tuve claro como el saber diferenciar lo bueno de lo malo. O sea, sí me hago entender. Es que yo siento que estoy soltando muchísimos datos que ustedes pueden pensar que estoy loca o que estuve loca, pero no. En fin, eh, con el paso del tiempo, pues obviamente uno va creciendo, todo, ya no seguían siendo los mismos rituales, sino que sí seguía disfrutando como estos momentos de recargas. Eh, Cuando estaba en la iglesia me gustaba ir a las caminatas, me gustaba ir a los campamentos, a pesar de que la parte social siempre me costó mucho, parce. Es que la ansiedad social me tenía de acá. De milagro sobreviví. Yo lograba disfrutar como que esos momentos de irme por ahí sola y nada, de verdad como recargarme, como yo siempre fui muy de tocar las cosas, o sea, en el sentido de que los árboles, la tierra, el agua, la conexión que yo tengo con el agua también es una vaina, boom, milagrosa. También tengo, o sea, historias con el agua, también hay. Parce, hay una historia, ay no, o sea, yo acá siento que me puedo desviar mucho, pero en una de las veces que yo casi me muero, hubo implicado un hijo de madre gusano que le dicen un copo y yo no sé cómo carajos me picó ese gusano, pero me picó en varias partes de mi brazo. Parce, yo nunca había sufrido de eso, era mi primera vez tantos años yendo a la finca, a mí nunca me había picado un hijo de madre gusano de esos, o sea, un trauma.
Parce, en fin, es que, porque digo que casi me muero, o sea, siendo exagerada, porque por el dolor y todo el malestar que tenía, yo casi me voy por un barranco. Casi me voy por un barranco y fue mi primo Santiago quien me salvó. Santi, le tengo que escribir por Instagram, perdón si a veces ignoro tus mensajes, soy una persona ocupada, pero te quiero agradecer porque ese día salvaste mi vida a pesar de que eres muchísimo más pequeño que yo en edad. Yo no recuerdo, como que yo ya estaba en la universidad, sí, yo ya estaba en la universidad, que yo llegué a contarles a mis compañeros que casi me morí en mis últimas vacaciones, eso fue súper random. En fin, el punto es que me acuerdo que íbamos, no me acuerdo si para la casa de una prima o simplemente íbamos a la quebrada, porque es que cuando íbamos a la finca era muy chévere el irnos a caminar por ahí con mi mamá, con mis primos, cosas que uno suele hacer. Buscar mandarinas, buscar mangos y pues preciso en una de esas aventuras me picó ese hijo de madre gusano y cuando llegamos a la quebrada yo creí en el poder de la sanación del agua. Yo era como que, ay, yo le decía, mamá, no, mamá, yo necesito meter mi brazo en el agua, porque y yo tratando de crear como mi propia teoría de por qué el agua me iba a sanar. En fin, yo creo que parte de todas esas creencias venían muy atadas también a lo que yo leía, entonces, eh, también, o sea, yo decía como que, bueno, Dios creó el agua, Dios tiene el poder de sanar por medio del agua, o sea, como que, créame, la fe, por eso yo tengo tatuada la palabra fe y la palabra confianza, porque son pilares en mi vida, son pilares en mi vida. Entonces, el creer de que el agua podía sanarme, funcionó y me sanó, o sea, como que me recuperé, porque oigan, yo no le, esa picadura no se la deseo a nadie en esta vida, ni siquiera a mi pobre enemigo. Ya hablando sobre en sí de la manifestación, como que como que yo seguía creciendo y yo creo que estos rituales se transformaron mucho en lo del ser visionaria. Algo que sí yo empecé a hacer y no recuerdo desde qué momento, pero sí era parte de mi ritual, era los propósitos. Empezaba a escribir propósitos, pero yo siento que en ese tiempo como que no entendía muy bien el por qué escribir propósitos. Yo siempre también otro de mis hábitos que yo solía tener era escribir diarios. Escribía muchísimo, el querido diario. Hoy me pasó esto, esto, esto. Sí, eso yo lo hacía. O sea, era mi forma de desahogo. Yo tenía muchísimos diarios y era parte de mi ritual. Escribir diarios, también tenía diarios de sueños, de cosas que yo veía en sueños. Siempre escribir ha sido como una cosa fuerte y poderosa para mí. Eh, Nada, ya hablando en sí de la manifestación, yo aprendí sobre la manifestación durante la pandemia. Parce, con este boom de los creadores de contenido, con lo de TikTok y con tantas cosas, no, vean, hay una persona que no recuerdo exactamente si yo empecé a seguirla a ella desde antes de la pandemia o durante la pandemia, pero el punto es que yo la seguía. La rubia inmoral. Yo empecé a aprender más y a entender más sobre la manifestación por la rubia inmoral. Rubia inmoral, gracias. Gracias. O sea, yo creo que por medio de esa vieja yo empecé como a interesarme más en el tema. Luego pues en TikTok la gente empezó también a crear muchísimo contenido al respecto. Ya sabe que el algoritmo lo lleva a uno por allá. Y nada, cuando me di cuenta estaba en la parte de TikTok donde hablaban de astrología, hablaban de manifestación, hablaban de ley de atracción. Y también a esta persona sí la sigo desde hace muchísimo tiempo, desde Colombia. Me atrevo a decir que desde mi primer año de la universidad, si no estoy mal, la fabulosa y la mejor gurú de astrología del momento, Chekin Mela. O sea, esa mujer la amo, soy su fan. Por ella también aprendí sobre astrología, que eso va para otro episodio. Tomen nota y déjenme en los comentarios cuántas ideas de episodio llevo hasta ahora. Por Chekin Mela también empecé a entender sobre este tema. Entonces, nada, volviendo ya en sí la manifestación, la rubia inmoral. La rubia inmoral compartía mucho lo del tema del escribir, del agradecer, que yo decía, oye, sí, son cosas que yo solía hacer antes, que he descuidado y que pues obviamente ahorita por la pandemia sería chévere retomar. También como que eso fue a final de año que yo volví a terapia. Empecé a recordar cosas que yo hacía, el tema de escribir, de agradecer, sobre todo el tema de agradecer. Parte de la manifestación, la clave más grande de esto es el agradecer. Pero, acabo de hacer un paréntesis. La gente pues normalmente le pide al universo. Yo le pido directamente a Dios. O sea, yo soy muy Dios, Dios, Dios. Y yo me acuerdo mucho
de este tipo de predicaciones que solían tener en la iglesia, también, acá otro paréntesis, cuando yo iba a los campamentos de la iglesia, a mí me gustaba meterme en los concursos bíblicos y me metía en uno llamado Matutina, donde me tenía que aprender 30, o sea, dependiendo del mes, 30 a 31 historias de X mes, con título, versículo, a veces algunos tenían enseñanza o mensaje y aprenderme toda la historia, o sea, todo al pie de la letra. Oigan, maravilloso mi cerebro, parce. Y obviamente esas como que historias dejaban muchas enseñanzas porque eran como historias de vida de personas y como que de ahí también me atrevo a decir que parten mucho de mis rituales, por decirlo así. Entonces como que a mí se me quedó también una de esas historias tipo del saber pedirle a Dios. O sea, es como tú le vas a pedir a Dios. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Tú tienes que ser específico. O sea, es como, esto a mí nunca se me va a olvidar. Y creo, no sé si fue parte de la matutina o una predicación, puede haber sido ambos. ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios que te dé un trabajo si tú ni siquiera mandas hojas de vida para un trabajo? ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios una casa cuando tú ni tienes idea cómo quieres esa casa y ni siquiera has buscado por casas o por créditos para casas? O sea, si me hago entender, es como que como tú pides algo de lo cual ni siquiera estás intentando llegar a eso. Y, por ejemplo, yo siento que yo manifesté entrar a la universidad que yo quería entrar en Colombia. O sea, yo lo logré también porque fue como ese esmero, ese pacto con Dios, toda la cosa, insistencia, manifestarla y se dieron las cosas. Muchas cosas que pasaron en mi proceso en la universidad, Diosito, la manifestación, la oración, eso ligado. Entonces a mí nunca se me va a olvidar eso del saber pedirle a Dios, pero pedirle bien y también poner parte de uno. Lo otro es que esto, y creo que es un versículo, que dice que, bueno, es que acá son varias cosas que quiero meter como de mis enseñanzas de la iglesia. La otra, el pedir en el nombre de Jesús. Porque es una promesa, es saber reclamar las promesas. Si tú sabes reclamar las promesas de la Biblia, eso se te va a dar. Entonces yo siento que eso también me ha funcionado, pero ven, ustedes tienen que saber cómo usan esto. Porque si lo usan mal, no se va a dar. No se van a dar y no le hagan reclamos a Dios porque Dios atiende a muchísima gente al mismo tiempo. Antes Él le saca a uno tiempo, valga la redundancia, el reclamar las promesas. Reclamar las promesas también se convirtió como parte de mi ritual de manifestación, el saber pedir el nombre de Jesús. Y lo otro que dice que no lo tengo textual, lo tengo así como chun 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 medio borroso, que las ventanas del cielo se abren y derraman grandes bendiciones sobre la vida de uno. O sea, va por ahí. Esa es una frase que yo recurro mucho cuando necesito pedir y pedir de corazón y de verdad es como que, Dios, oye, mira, yo sé que si yo te pido bien y te pido de corazón, las ventanas del cielo se van a abrir y grandes bendiciones van a llover sobre mí, entonces quiero que pase esto y si es tu sagrada y bendita voluntad, frase clave siempre, o sea, yo siempre le digo a Dios, voy con tu voluntad. Si tú crees que eso no se va a dar, pues yo no voy a pelear, yo no voy a nadar en contra de la corriente, porque también yo entendí eso después de un tiempo, porque yo ahorita estoy en un mood donde vivo un día a la vez y fluyo. Y fluyo. Hay gente que me hace como ciertas preguntas en las que yo prefiero ya ni responder porque ni yo tengo la respuesta y porque en el pasado cometí el error de hablar de más o digamos creer que esto iba a pasar y al final no pasó. O sea, es como que también tú tienes que saber, ser consciente. Y yo por mucho tiempo nadé en contra de la corriente y Dios era, no, mi ciela, te voy a mantener aquí, te voy a mantener aquí, te voy a mantener aquí. Y yo, cuando ya entendí que yo debo dejar de nadar contra la corriente, vean, desde ese día las cosas empezaron a fluir y fluir muy chimba. Entonces, nada, como les he ido diciendo, sepan pedir, sean agradecidos, reclamen promesas, la voluntad de Dios y acá viene lo otro que es maravilloso y a la vez un poco traicionero y difícil de aceptar, las fabulosas señales.
Pero pues ustedes también tienen que saber pedir esas señales. O sea, es que ustedes no pueden decir, ay, no, si esto es para mí, que no sé, que cuando salga a mi casa vea algo azul. No, ustedes tienen que ser como específicos con ciertas cosas. Si ustedes están esperando una respuesta de algo, incluso en el amor puede funcionar esto, como que Señor, mándame una señal, Señor, dame esta oportunidad. Y si Dios le manda a uno esa oportunidad, pues, o sea, o le manda a uno esa señal, entender y aceptar. Eh, yo también me he equivocado en esas, no crean. Somos humanos, ¿qué esperamos, parce? ¿Qué esperamos? Porque sí siento que a veces cuando pido señales o cuando pido como oportunidades para algo, se me dan y no sé, a veces como que las dejo ir por testaruda o porque a veces uno se hace el de la vista gorda, pero bueno, o sea, Dios no se va a cansar a uno de darle oportunidades, así que tocar no es entrar. Vuelvan a intentarlo, vuelvan a pedir, pero a veces entiendan que cuando Dios ya le manda a uno una última señal o una última advertencia, una última respuesta a algo que uno quiere, cuando es esa hay que aceptarla y a veces cuando uno se hace el de la vista gorda por mucho tiempo es la más dura. Entonces, tomen nota, tomen nota, tomen nota. La manifestación. Ya pues como les dije, por TikTok empecé a aprender, empecé a buscar en YouTube, yo dije como que, oiga, realmente es algo que yo he practicado durante toda mi vida y ha sido chimba, pero obviamente empecé a incorporar más rituales como el tema de, no sé, de cargar cristales. Pues no hacen parte de la manifestación, pero sí hacen parte mucho como el estar bien y la limpieza energética, porque yo digo que para uno manifestar, para uno pedir, uno tiene que estar bien con uno mismo, uno tiene que tener como esa certeza, esa seguridad, esa fe, esa confianza y ser un visionario. Entonces como que mis claves para la manifestación han sido como un también estar bien y no pedir por pedir, no digamos un copia y pegue de como que hay lista de cosas que tú puedes manifestar, no, o sea, piensa realmente y haz ese trabajo interior de qué es lo que tú quieres y cómo quieres llegar a eso. Con la rubia y moral aprendí mucho el tema del agradecimiento, del llevar un cuaderno, como que también yo volví a a ese tipo de hábitos. El cuaderno de gratitud al comienzo es difícil porque uno es como que, bueno, porque estoy agradecido. Día uno, uno escribe 5 cositas y ya. Día 2, y con el paso de los días uno se va soltando, parce, que uno luego termina escribiendo muchísimas cosas que de verdad pasan. O sea, cualquier cosa mínima uno le agradece y agradecer por eso le ayuda a uno a ese como que hábito o a eso de atraer cosas positivas a la vida de uno. Eh, Manifestar antes de dormir, esto también yo creo que era algo que yo hacía desde Colombia, pero empezó cuando aprendí sobre la manifestación, fue como que, uy, esto es real, parce, esto es consciente y esto pasa en mi vida. El manifestar antes de irme a dormir es cuando tú ya estás en ese momento de relajación, ya al punto de irte al quinto sueño y empiezas a pensar, pero no pienses en cosas negativas. Obviamente una vez tiene como que los flashbacks de, ay, puchica, las cagué con esto, pero no, es como cambiarlo y pensar como, uy, parce, chimba, si mañana pasa esto, como empezar a atraer, o sea, como a visualizarse. Entonces, manifestar antes de dormir es algo que a mí me ha funcionado, tipo que yo he dicho como que, ay, ojalá tal cosa, ojalá esto, o sea, ¿saben? O espero que pueda hacer esto y se da, pero también requiere, como vuelvo y digo, fuerza, voluntad y o sea, poner parte de uno. Ya les dije como el tema de Dios, para mí siempre ha sido como pedirle a Dios de todo corazón. Eh, y acá otra cosa, despegarse lo tóxico. Lo que no sirve, que no estorbe. Muchas veces esas cosas tóxicas le quitan a uno energía. Entonces, si tú te estás queje de muchísimas cosas, pues obviamente tú estás en una zona que no es favorable y si intentas manifestar y nada se te da en tu vida y dices que esto vale basura, que le pides a Dios y que Dios no te escucha, es porque tú estás en una zona de confort que no es o sea, no es favorable para ti. No, no estoy segura sobre la palabra, amigos, perdón. Recuerden que yo soy ni siquiera trilingüe. Bueno, hay muchos idiomas en mi mente, entonces a veces puede que haga como un switch de las palabras. El punto es que si a ti no te gusta tu trabajo, renuncia, renuncia. Si a ti no te gusta donde vives, vete de ahí. O sea, es que también es pensar, todo hace parte de un plan. Entonces,
¿Tu plan es estar en ese trabajo tóxico por mucho tiempo o tu plan es estar mientras tanto y apenas veas la oportunidad, sales de ahí? Sales de ahí, porque si te quedas ahí toda la vida, realmente no vas a surgir y es como el quedarse estancado. Y esto es un tema que hablamos siempre con un amigo en el sentido de que yo conocía a alguien que era la quejadera, quejadera, quejadera de su trabajo, cosas que pasaban en su relación. Y yo decía, pero es que a esta persona nadie la tiene atada, o sea, ¿qué le cuesta dejar ese trabajo? Tiene ventajas y puede conseguir un trabajo mejor. Y el tema de su relación, tantos hombres en este mundo, termine ese vago y consígase algo mejor o quédese sola por un tiempo y aprenda lo que es estar sola. O sea, es que también la gente se agarra en el sentido que se apegan a cosas que no son necesarias o les da mucho miedo dar ese salto de fe. Entonces muchas veces esos ambientes tóxicos lo que hacen es que uno se frene y se frene en seco y eso no es bueno, parce. O sea, yo de verdad entendí que esto aplica a todo, aplica a la familia, aplica a los amigos, aplica a los ambientes en los que uno está. O sea, es como entender y siempre buscar el bienestar de uno, el que es lo mejor para uno. O sea, yo no, yo no quiero estar al lado de gente que me esté drenando energéticamente y que en vez de ayudarme a como surgir y crecer juntos, pues lo que hagan es clavarme más. Obviamente, o sea, yo digo que también no es que, ay, no, sí, o sea, la gente que no sirve, que no estorbe y ¿cómo le explico? O sea, no es que yo vaya a ser muy selectiva con mis amistades, obviamente en algún punto uno sabe que si uno puede ser un apoyo para alguien, una ayuda para alguien, uno va a dar lo mejor, pero pues llega cierto momento que es como que uno dice, ya, ya no doy más, o sea, de verdad esta persona lo que hace es drenarme. Entonces yo creo que también es como que revisemos nuestros espacios, revisemos todas las cosas y despegarnos de lo tóxico. Ese consejo, o sea, es un consejo vital, 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 vital. Y rodéense de personas que sean muy chimbas, muy inteligentes, y gente que les aporten cosas chimbas a sus vidas. Bueno, y ya lo otro que también empecé a hacer, que también se lo aprendí a la rubia inmoral, es como el tema de una carta manifestación, que va muy ligada al tema de los propósitos. Yo creo que con los propósitos empezó a pasar algo chimba también, y es que empecé a ser más consciente y realista de, ok, quiero que pase esto, esto. Vean, yo me acuerdo, a mí esto nunca se me va a olvidar, que obviamente yo traje de Colombia pues el diario que estaba escribiendo en ese momento, en 2019, y yo ahí había escrito como que los propósitos del 2019 por chimbear, porque en ese tiempo a mí me gustaba J Balvin. Yo puse que, ay no, sería genial conocer a J Balvin, pero pues yo no fui específica, o sea, no fue como que, ay no, sería genial si conozco a J Balvin en tal, o sea, específica y realista. Parce, y ese año, sin imaginármelo, se me dio la oportunidad de ir al concierto de J Balvin y estuve re cerca, que yo lo vi súper bien y fue como una cosa re loca. Yo me acuerdo que a final de año yo cogí esos propósitos, los leí y cuando yo encontré ese de que quería conocer a J Balvin y me di cuenta que básicamente había pasado, o sea, que conocerlo, no conocerlo como amigo, como persona, como, o sea, sí me hago entender, sino que fue como conocerlo de fui a su concierto y lo vi y tengo idea de cómo es él, ¿saben? Entonces como que también empecé a ser muy consciente y realista con el tema de los propósitos. Me han fallado, obviamente me han fallado porque a veces para hacer ese tipo de cosas uno tiene que tomar la mejor actitud, de verdad, sentarse y dedicar el tiempo, o sea, como que de verdad, qué es lo que yo quiero, qué espero y en todos los ámbitos de la vida, en lo espiritual, lo personal, lo amoroso, lo familiar, lo social, lo laboral, ese tipo de cosas es muy chimbas tenerlas en cuenta. Pero lo que sí he sido como más juiciosa y consciente haciendo es la carta de manifestación. Mi carta de manifestación que he hecho en los últimos años se ha dado y se ha dado en un, ¿qué les digo? Un 80%, 70-80%, pero que yo digo, wow, qué chimba. Yo pensé que la del año pasado no se me había dado y recientemente la cogí, la leí y yo dije, puede que no haya sido así como que, ush, literal, pero sí eran cosas que podían llevar a eso, porque es entender que al final todo es un camino, todo es como que el camino del destino final de uno. Entonces el cuaderno manifestación también fue como una herramienta maravillosa, una herramienta en la que yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga porque es chimba y no es solo como hacerlo y dejarlo en el olvido. Y hay algo que se lo aprendí a una chica que se llama Dani, no me acuerdo su apellido porque es difícil de decir,
pero ella tiene un podcast que se llama Viene y Va. Dani de Viene y Va, que no me acuerdo de tu apellido porque es difícil, con ella también aprendí a entender más el tema de la manifestación en un episodio que ella tiene de su podcast. Acá yo simplemente les estoy hablando como cosas generales de la manifestación. Ya cuando les diga como quieren aprender a manifestar, yo creo que más bien lo haré para un video de YouTube o no sé si salga para otro episodio. O sea, acá yo les estoy hablando es como desde mi historia, mi experiencia, como tantos rituales y tantas cosas me han llevado siempre por el camino a la manifestación. Ella compartió algo que suele hacer y que se convirtió parte de mi rutina. Bueno, lo retomé este año juiciosa. Y es tener un cuaderno de manifestación. Pero que tú haces lo siguiente. Pensando ahorita. Se acabó marzo. ¿Qué pasó en marzo? Y escribo grande, gracias marzo. Y empiezo a agradecer por todas las cosas que pasaron en marzo, buenas y malas. Agradece, pa. Y después escribo abril. ¿Qué quiero que pase en abril? ¿Qué espero de abril? Entonces ese tipo de cosas, parce, chimba. ¿Por qué? Porque eso lo ayudan a uno a visualizarse, a soñar, a motivarse, a querer alcanzar cosas y a buscar esas herramientas para llegar a eso. Me pasó esto súper curioso porque yo empecé eso cuando yo escuché ese episodio de ese podcast fue en mayo del año pasado y se acabó mayo, hice ese ejercicio, hice el de junio y lo dejé en el olvido. ¿Por qué lo retomé? Porque pues volví como que a mi hábito de escuchar podcast juiciosa, volví a escuchar el podcast de Dani, volví a escuchar ese capítulo y lo escuché más serena. Yo dije, va a volver a hacer eso. En esa semana, revisando esto y lo otro, me encontré con ese cuaderno en el que intenté llevar como lo de la manifestación y leí lo que había escrito. Parce, random, o sea, les voy a decir random. Había algo que yo había escrito que era como ¿cómo lo digo? Había escrito como que, había escrito sobre algo. Y yo me acuerdo que yo arranqué las hojas de ese cuaderno porque dije, ese cuaderno lo voy a usar para otra cosa. Y yo leí lo que había escrito que quería que, pues no que pasara así, sí, como que pasara para junio. Y yo leí y yo me reí y yo, jaja, y no, qué gracioso, Danitza, tú con las que sales. Y boté los papelitos. Parce. O sea, calculen que yo leí eso como un miércoles, un jueves. A el fin de semana va y me pasa algo relacionado con eso que yo había escrito. Impactada. Entonces, ¿por qué les digo eso? Cuando yo retomé lo del cuaderno, yo dije, ok, porque lo retomé después de que yo volví a escuchar el podcast y después de que me pasó esa experiencia. Yo dije, esto no puede quedar en el olvido. O sea, lo que yo escribo, yo tengo que volverlo a leer y mantenerlo como algo presente en mi mente. O sea, es como, de verdad, es algo que quiero que esté conmigo, es algo que quiero tener claro y que no quede en el olvido, porque yo escribí eso en su momento en junio del 2022 y quedó en el olvido. Lo volví a leer enero de 2023 y me pasa el siguiente fin de semana re loco. Entonces, como que lo que uno escriba hay que tenerlo presente. Como, no es eso, hay veces que te dicen el truco, ay no, sí, escribe y no, olvídalo. O sea, es que cada persona tiene sus métodos. O sea, acá yo les estoy contando mi experiencia personal con la manifestación. Entonces, como que eso es uno de los rituales que yo tengo en estos momentos. Lo otro es la música. O sea, muchas cosas, hay algo que es muy cierto y lo he comprobado porque me ha pasado. La música que uno escucha, también por medio de la música uno manifiesta. Por medio de las cosas que uno dice, por medio de lo que uno lee, por medio de muchas cosas, o sea, varias cosas que uno consume. Eso no es que uno se vaya a limitar, parce, y diga, no, es que yo no voy a escuchar esa música porque tal cosa. Y esto creo que también me lo dijo mi psicóloga. La música juega con las emociones de uno. Entonces, obviamente, si yo escucho música triste y estoy triste, pues me va a poner más triste. Aunque a mí eso me hace como una doble jugada porque a veces yo escucho música triste para, no sé, reírme. Pero sí les digo que la música tiene un poder. La música tiene un poder porque, por ejemplo, a mí me encanta la música de Ariana Grande y ciertas canciones de Ariana Grande son canciones para manifestar. O sea, hay canciones que te empoderan, parce, y que tú dices, baby, estoy aquí para conquistar el mundo. Entonces,
Hay playlists que son chimbas de canciones que uno puede escuchar en la mañana, que lo motivan a uno y que de verdad yo siento que ese día fluye de una forma maravillosa y pasan cosas chimbas. Si quieren que les haga una playlist de manifestación, la voy a hacer y se las voy a dejar en los comentarios o la voy a compartir en Instagram. La voy a compartir en Instagram, la playlist de manifestación de canciones que le ayudan a uno como a manifestar o a traer cosas chimbas. Esta reina es un claro ejemplo de la manifestación. La música, lo que uno consume es lo que uno piensa cuando uno se levanta. Algo que es muy cierto, o sea, esto ustedes van a decir agüerista, sí, agüerista, pero esto es algo que yo hago desde Colombia, el despertar y despertar, o sea, y salir de la cama con el pie derecho, mi día fluye chimba. Cuando yo empiezo el día literal con el pie izquierdo, así ni siquiera lo haya pensado, las cosas no fluyen. O sea, yo tengo que salir de mi cama con el pie derecho. Y algo que he empezado como a hacer es que al momento que yo abro los ojos, yo siempre hago mi oración de la mañana, pero digamos en ese momento que yo lo abro, yo soy como que, gracias Dios, porque hoy me desperté, hoy va a ser un día maravilloso y empiezo como que a decir cosas que vienen por mi mente. Hoy va a ser un día hermoso, maravilloso, que es, o sea, empiezo a decir como varias cosas, como afirmaciones. Y ya después cuando salgo de la cama, sí, pues hago mi oración. Pero yo digo que a mí me ha servido mucho decir ese tipo de cosas porque el día fluye más chimba y mi energía la siento mejor. A veces se me pasa, no siempre va a tener como presente el decirlas, pero sí cuando las tengo presente, parce, en serio como que, no sé, es algo mágico, es de verdad uno atraer, o sea, atraer. Con eso les digo todo, o sea, lo que uno ve, el poder de la mente. Y esto es algo que también mi mamá me ha dicho toda la vida, el poder de la mente. El poder de la mente. Y es de verdad, si tú te puedes decir que estás enfermo, que tienes esto y que lo otro, obviamente tu mente va a te dar como ese, no sé, switch. Y, o sea, tu mente va a ser como, sí se dice switch. Bueno, y pues de verdad tú te vas a empezar a sentir enfermo. Y les digo, o sea, no hay nada mejor que pensar de forma positiva, pero no ese positivismo todo falso y mediocre, sino hablo como un positivismo bien, como el estar seguro, tener la certeza, no como un autoengaño, sino que es, por ejemplo, decir como que, ay, soy una persona poderosa, segura de mí misma, que esto, que lo otro, y de verdad tú te vas a sentir así, es como meterse de verdad en ese rol. Entonces, eso también como que ha sido parte de toda esta rutina, este journal de la manifestación y que ha sido muy chimba. Conozco gente que tiene un poder de manifestación que yo digo, wow, te admiro. Y acá viene el story time, ya para cerrar este episodio. Bueno, entre esas personas, una de mis amigas cercanas, yo le digo, baby, Amit, tú tienes el poder de la manifestación, manifiesta conmigo, manifestemos juntas. Así sí, como dice la maravillosa y grandiosa brazo de tía, las lindas no lloramos, manifestamos. Baby, este es el club de la manifestación. Deja un comentario si te quieres unir. O sea, acá yo les estoy hablando desde mi experiencia. Ya si queremos entrar más en materia prima para el próximo episodio, les dejo bien todas las claves organizadas. Esta historia. Allison, la reina de la manifestación. Como yo les dije, yo no le pido al universo porque pues como que yo digo, pues, ¿para qué pedirle al universo si yo tengo a Dios? Cada quien con sus creencias. Si tú crees en el universo, pídele al universo, que el universo te lo dará. Yo le pido a Dios y a mí Dios me lo da. Entonces, hablando de esta reina, Allison, y su poder de la manifestación. Vean, a mi cosa que a mí nunca, jamás se me va a olvidar. Y yo creo que es algo que voy a recordar en mis últimos días. Va a ser esto. Como Allison manifestó a su actual esposo. Y yo le dije a Allison en esos días que hablé con ella que iba a contar esta historia. Y ella me dijo, sí, amiga, porque tú sabes que yo soy la reina de la manifestación. Y yo, sí que lo eres. Hay varias cosas que tengo que decir de Allison. Allison, de verdad, una persona que manifestaba, quizás no consciente, pero sí manifestaba y pasaban cosas. Y también yo creo que el tema del negocio de ella, porque ahorita tiene un negocio en Colombia, también lo manifestó, porque yo me acuerdo que una de las cosas que ella decía era, no, es que yo estoy ahorrando porque apenas llegué a Colombia. O sea,
le digo, parce, la seguridad del querer hacer algo y ejecutarlo. Ella decía, no, es que tengo este dinero que lo voy a invertir, que va a tener mi propio negocio y tal cosa. Llegó a Colombia, al poco tiempo se organizó esto y lo otro y ya tiene su negocio. Pero pues acá me voy a enfocar en el tema del esposo. El esposo de Alison. Parce, Alison tuvo una relación con un gringo loco, re loco. En serio, fue, fueron días oscuros. Y nada, Alison incluso vivió con ese man un tiempo, regresó a Atlanta, ya las cosas habían acabado, estaba en su momento de duelo. Y parece, yo me acuerdo que un día ella me invitó a la iglesia. Fuimos a esta iglesia. Antes de yo acompañarla, yo me acuerdo que 8 días antes ella había ido a la iglesia y ella me contó sobre el sermón del pastor y que ella se quedó pensando que esto y que lo otro y que nada, que ella pues se había replanteado que de verdad pues si ella iba a buscar una relación seria tenía que ser algo totalmente distinto a lo que ella había tenido antes, o sea, su antigua relación, el gringo loco. En fin, fuimos ese sábado a la iglesia y estábamos en la iglesia, el pastor habló tal cosa y era, no me acuerdo si es que estábamos cantando o estábamos orando, o sea, no me acuerdo del momento exacto, o cantando y orando a la misma vez, o creo que estaban cantando una canción así súper bella y el pastor dijo que en ese momento sería chévere si cada uno hacía sus oraciones. Y nada, a mí nunca se me va a olvidar esta imagen de que, bueno, sí, yo ahí como que en mi mood de oración, pero yo escuché que Alison estaba hablando como en voz alta. Me volteo yo. Parce, Alison reaferrada a Dios en ese momento, re de verdad pidiéndole a Dios con todo su corazón. Estamos en la iglesia, a punto de manifestar en la iglesia. Parce, ella le abrió su corazón a Dios y le dijo, mira Dios, Jesús, yo estoy cansada. Yo ya no quiero sufrir más, o sea, este hombre de verdad me hizo mucho daño, yo sé la clase de persona que soy, empezó a decir muchas cosas y decía, yo sé lo que yo me merezco y dijo, yo me merezco esto, y básicamente empezó como a describir la persona que ella merecía en su vida. Yo era así, yo era como, o sea, Alison, amiguita, ¿qué estás haciendo? O sea, yo era como que, oye, yo en ese momento pensé, esta mujer está desesperada. Y ahorita o sea, la admiro y yo digo, no, es que ella es una persona que siempre ha tenido claro lo que ella quiere y lo que ella merece, solo que no se le había dado y tenía como que, o sea, tenía como que recordarse eso a ella misma y también como pedirlo. En ese caso se lo pidió a Dios en la iglesia. Y, y nada, parce, ella terminó de hacer su oración y todo eso, reaferrada, y ya era como que Dios, yo confío en ti, que tú me vas a dar a esa persona en el momento correcto. Parce, antes de que Alison se regresara a Colombia, me conta que le escribió un man, que esto, que lo otro, que pues ella ya conocía de antes, y nada, que se iban a ver en Bogotá. Yo, ok, chimba, tal cosa. Bueno, casi que eso ni se da, porque yo le di ¿cómo es que se dice? Una empujona a Alison para que en parte ese encuentro en Bogotá se diera. Nada, se dieron en Bogotá. Yo me acuerdo que ella empezó a contarme como que no, amiga, este muchacho es súper lindo, súper esto, súper lo otro. Y fue pasando el tiempo. Entonces ella cada vez iba contándome muchísimas cosas y con algo que ella me dijo un día, como que algo en mi mente hizo como ese recordar. Y si yo, amiga, ¿te acuerdas la vez que estabas en la iglesia y dijiste esto? Es él. Pasó el tiempo y definitivamente Alison pudo confirmar que ella realmente manifestó a su actual esposo porque ya se casaron en la iglesia ese día, creo que era septiembre, octubre, no recuerdo, me atrevería a decir que septiembre, pero ella lo manifestó. Ella lo manifestó y ella estaba segura que era la persona que ella merecía y que Dios se le va a dar en el momento correcto. Y mira que el momento correcto fue justo cuando ella regresó a Colombia. O sea, algo que ella siempre ha tenido muy claro es que ella siempre, o sea, yo le decía, o sea, yo admiro mucho que tú eres joven, ella es un año menor para mí. Y yo decía, ¿y tú quieres casarte? O sea, para mí casarme sí está en mis planes, pero no ahora. Y ella decía que sí, que era parte de su sueño, que de verdad ella quería hacerlo, pero con la persona correcta. Y es muy lindo para mí como amiga, como parte de ese proceso, o sea, que yo la acompañé y todo, el ser testigo y decir, mi amiga está viviendo su sueño, mi amiga
está recibiendo lo que ella le pidió con mucha fe y de corazón a Dios, lo que ella manifestó su vida y eso es lo que está viviendo, o sea, incluso con el carro que ella ahorita tiene, ella manifestó ese carro, parce, ella manifestó literal ese carro, entonces yo me siento muy orgullosa de ella, y digamos que sí, a mí no me pasan cosas así grandes porque son cosas totalmente distintas a las que yo quiero, o sea, yo ahorita no quiero un esposo. Hablando de esposo, no sé si se da, pues bueno. Eh, Sino que ahorita como que mis planes van hacia otro rumbo, pero obviamente yo siento que lo que yo he manifestado ha llegado a mi vida. Pero yo digo que a veces nos da miedo manifestar cosas grandes, así de grandes. O sea, mira, si tú que estás escuchando esto quieres una relación, pero dices que no, que te sale puro man, no sé, que te decepciona, que te rompe el corazón, o el caso de los manes que le sale pura vieja loca. O sea, si me hago entender, o sea, o sea, si sienten que algo les falla, ustedes pidan de corazón qué es lo que quieren. O sea, piensen la persona que ustedes son, qué es lo que quieren y qué es lo que ustedes merecen. Un viaje, un carro, trabajo, paz mental. O sea, ustedes tienen que ser honestos con ustedes mismos y reclamar como esas promesas, reclamar eso que de verdad ustedes se merecen. O sea, yo les tengo que hacer la guía, obviamente. Yo les cuento acá estas historias generales porque desde mi experiencia yo he visto los frutos de la manifestación. Desde mi experiencia yo he visto lo que ha sido como el confiar en Dios, pedirle y que Él me lo dé. Puede que no me lo dé de la forma que yo quiero, pero me lo da. Y eso es chimba, parce. O sea, como hay muchas cosas en las que yo me pongo a pensar que han pasado en mi vida que yo siento que yo se las pedí a Dios y Él me las dio. O sea, Allison para mí es un ejemplo clarísimo. Si yo me pongo a pensar en cosas grandes, en el tema de un negocio grande, del carro, o sea, el tema del carro también fue algo sorprendente, el tema del esposo, o sea, son tantísimas cosas, parce, que acá mi invitación en este episodio es el crean en ustedes mismos, crean que ustedes merecen cosas bien chimbas en esta vida, crean que ustedes merecen una pareja que de verdad, o sea, si ustedes dicen es que yo sé la clase de persona que soy, pero yo no me voy a meter con cualquiera, yo quiero esta persona en mi vida, tengan la certeza que eso va a pasar, tengan esa seguridad, esa confianza y desapéguense de lo tóxico, porque lo tóxico es lo que lo frena a uno a que lo que uno manifiesta y atrae, es como así, bueno, a lo que uno manifieste y quiere atraer no se dé, entonces nada, esa es mi invitación de este episodio con estos story times de la vida. No sé, que ustedes se pongan a pensar el cómo quieren usar lo que es la manifestación o la ley de atracción, la oración, no sé, cómo ustedes le quieran decir y creen sus propios rituales. Ustedes no necesitan seguir tal para cual los rituales de otras personas. Ustedes creen sus propios rituales. Vean, yo de niña me creaba mis rituales y yo ni idea que estaba manifestando. Entonces, nada, tengan la certeza que todo se les va a dar. Confíen mucho en ustedes mismos, o sea, en serio, trabajen en su interior, sanen, que cuando uno empieza como a trabajar en uno mismo es que las cosas chimbas empiezan a pasar. Y ya con esto ya me despido. Algo que me ha pasado últimamente con personas que he visto es como, parce, tú estás brillando, o sea, ya como que cuando uno está bien con uno mismo, uno refleja ese brillo, ese glow, esa confianza, esa seguridad, sin necesidad de estar diciendo o como, ¿cómo se dice eso? Vean, hoy en este episodio me está fallando mucho mi español y no lo quiero decir en inglés porque, no sé, como que mi cerebro no me deja. El punto es que cuando uno está bien con uno mismo, eso se refleja sin necesidad de uno usar palabras. Y de ahí en adelante muchas cosas chimbas se empiezan a dar. Y yo les hablo de este podcast, de que yo sé que cuando ustedes menos se lo esperen, algo excéntrico estará en las listas de podcast en español más escuchadas en Spotify y de Apple Podcast, de Amazon Podcast, no sé, pero por ahora le tengo la fe a Spotify. Si se dan las otras plataformas, chimba. Si se dan YouTube, chimba. Yo les digo que hoy apenas somos, que creo que, no sé en cuántos suscriptores vamos, no sé.
pero yo sé que en un abrir y cerrar de ojos van a ser que 100 suscriptores, que 1000 suscriptores, que 100.000 suscriptores y chimba si un día llegan a ser 1 millón de suscriptores. ¿Por qué? Porque yo le tengo fe. ¿Por qué? Porque yo sé que este proyecto va a crecer y esta comunidad va a ser grande, esta comunidad va a ser chimba y nada, tengo esa certeza, esa seguridad, pero tengo también paciencia porque esto es un proceso. Esto es un proceso, esto es un camino que estoy recorriendo y los frutos se van a ir dando poco a poco. Nada, parce, espero que les hayan gustado mucho este episodio, que hayan aprendido algo, perdón las 1000 historias en estos pocos momentos. Yo siento que boté muchísima información, pero ya después les vendré con la guía para manifestar. O sea, este episodio es como el cómo yo aprendí a manifestar y cómo yo veo la manifestación y cómo ha sido la manifestación en mi vida. Ya la guía para manifestar, quizás para el siguiente episodio organice mejor todo, pero esto era más como este story time, esta experiencia, cómo la manifestación ha sido parte de mi vida y espero que les haya gustado este episodio. Me gustaría leer en los comentarios ustedes, si ustedes quieren en la ley de atracción, en la manifestación o cómo ustedes suelen manifestar. Como yo ya les dije, yo le pido a Dios, pero si ustedes le piden al universo o no sé, si le piden a otra cosa, chimba por ustedes, pero nada, uno de verdad a veces solo necesita creer para que se den las cosas. Un abrazo gigante, gracias por llegar al final de este episodio. Nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Chao pues.